años, pero llevamos acá en Cali 35 años, porque fue el tiempo que nuestro último hijo nació acá en Cali. Nosotros como misioneros, pues, de Bogotá, yo estuve en Santa Marta, allá pues duré 6 meses, y luego ya comencé a trabajar en las misiones nacionales desde el año 77. Y bueno, ahí fue cuando conocí a mi esposa, hace 44 años que la conocí, un poquito más. Este año cumplimos 44 años de casados. Y bueno, tenemos 3 hijos, ya 2 niñas y el último que fue Santiago, que ya tiene 35 años. La segunda hija nos ha dado 3 nietos, ya que somos abuelos también. Y la hija mayor, pues sí, no se ha casado todavía. Esperemos que el Señor le haga el milagrito todavía. Y Santiago sí, él a pesar de que es sordo profundo, eh, pues se casó ya hace como 3 años. Y el Señor ha hecho una obra espectacular en él, pero por él estamos en Cali, o si no nosotros no estaríamos acá, porque nos tocó quedarnos para atender la discapacidad de él desde que nació. Y bueno, eso cambió completamente los planes. El Señor es especialista en interrumpirle a uno sus planes y Él es soberano. Entonces, eso lo hemos entendido y por eso llevamos acá 35 años. Y muy agradecidos. Yo valoro mucho esta ciudad, me encanta Cali, me encantan los vallecaucanos, me parece que hay gente muy especial. Aquí se siente uno como si fuera de acá, acá no lo hace a uno sentir nadie como si no fuera. Es una tierra especial y contentos. Wow, mi esposa los saluda. Buenas noches. Bueno, yo también estaba recordando mis tiempos pasados porque las canciones me hicieron volver otra vez a recordar nuestra historia. Yo creo que por eso no debe estar hablando de la historia nuestra. ¿Sí? Las canciones marcaron nuestra vida, nuestra fe, nuestra relación con el Señor. Y muy especial recordarlas nuevamente en esta noche, como decía mi esposo, llevamos 35 años acá. Hemos visto pues la gloria del Señor. No como uno se lo imagina, ¿no? Porque yo al comienzo cuando a mí me decían, no, y usted va a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Entonces yo me imaginaba, ¿no? Uy, eso cada vez va a estar más chévere, ¿no? Y resulta que hay tan contrario, ir de gloria en gloria, ir bajando uno, ¿cierto? Para que el Señor sea el que se manifieste. Y lo que más ha usado el Señor en nuestra vida ha sido la vida de Santiago, que nació acá. Cuando yo llegué acá, hace 35 años, a mí me dio rubiola en el embarazo, en el primer mes de embarazo. Entonces, menos mal, no me enteré en el embarazo. Yo pasé un embarazo normal, solo que al comienzo me dio un brotecito, y a mí me dijeron, no, eso es leche. Yo pasé mi embarazo normal. Nace Santiago y viene preñado afectado de ojos, corazón y oído. Entonces, no, pues a uno se le derrumba la vida en ese momento, porque es el único varón que le habíamos pedido al Señor y lo especial es que entonces allá en el monte Sinaí, en una de las peregrinaciones, él dijo, Señor, dame un hijo, pero que sea bien especial. Y bueno, y le cumplió. Lo más lindo es que Santiago ha sido un instrumento para cambiarnos
nuestra mentalidad, ¿no? Para volver nuestro lamento en baile, en gozo, en entender a un Dios que usa los momentos más difíciles de nuestra vida para transformarnos, para cambiarnos, para darnos las mejores enseñanzas. Hoy en día, para finalizar esto, porque si no me tomo todo, hoy en día, a través de él, el Señor nos dio una iglesia de sordos, porque la comunidad sorda es muy vulnerable, ¿sí? Y yo creo que si el Señor no nos hubiera dado un hijo así, nosotros nos hubiéramos preocupado por ser luz en esa comunidad. Hoy llevamos a cuestas ese dolor de esos jóvenes sordos que necesitan del Señor, esos jóvenes que tienen un anhelo enorme de conocer al Señor, pero que no saben cómo. Entonces el Señor nos dio ese regalo tan lindo de nosotros. Y bueno, me alegra muchísimo estar aquí en esta noche compartiendo con ustedes, con los miembros, y esperando poder seguir disfrutando más adelante de todas las bendiciones que el Señor hace en sus vidas y compartirlas y conocerlas también. Muchas gracias. Bueno, yo he venido durante los últimos 5 años en un proceso bastante complicado. Hace 5 años comenzó, estábamos en Buenos Aires para un congreso internacional de todo el Suramérica, y para nosotros Argentina es muy especial porque allá estuvimos 3 años, entonces aparte me encanta ese país. Y esa noche antes del congreso tuve que ir de urgencias por una hemorragia que tuve, y bueno, ahí apareció algo que nunca pensé que me fuera a pasar a mí, y es que me dio cáncer, un cáncer en la sangre que pues parecía ser muy agresivo. Estuve hospitalizado en Buenos Aires, de una me dejaron, y luego no me querían dejar venir a menos que fuera en un avión ambulancia porque había peligro de que me murieran por la turbulencia, por la presión, pero eso es supremamente costoso. Entonces yo dije, no, yo me voy para Colombia. Me dijo, tienen que irse con un médico, y afortunadamente el director de Argentina era médico, entonces me dijo, yo me voy contigo, y se vino conmigo. Gracias a Dios no me pasó nada, y estuve desde ahí en la clínica Valle del Lin. Entré, primera vez que entré a la clínica, 30 y pico de días. Me hicieron los procesos de quimioterapia, de todo eso. Gracias a Dios, después de 2 años, pude salir adelante del cáncer y no tengo nada, gracias a Dios. Pero paralelamente a eso me dio problemas de la próstata. Entonces anduve con una sonda porque no me podían operar de la próstata por la quimioterapia. Entonces, imagínense lo terrible que es andar con sonda. Tras de gordo hinchado, ¿cierto? Pero después me operaron y gracias a Dios quedé bien, aunque fueron 2 operaciones, porque de la primera se me complicó y tuvieron que llevarme a una segunda. Y la segunda fue terrible, el dolor. Pero luego, entonces, ya después de que pasé ese proceso, me tuvieron que operar otra vez de 2 hernias umbilicales. ¿Cómo les parece? Y bueno, también lo pasé. Y lo último que me pasó hace 2 meses, que me dio un infarto. Entonces, pero nada que el Señor me quiere llevar. No sé por qué me quiere dejar acá si yo me quiero ir a rato. Cada vez que me toca eso, yo digo, estoy listo para irme, y estoy listo para irme. Nunca estaba aferrado a la vida, de que no, y Dios me tiene que sanar, y no, para nada. Porque yo siempre prediqué que lo mejor que le podía pasar a uno era morirse, porque no voy para estar con el Señor y en el cielo.
Entonces, cuando yo tendría que enfrentar eso, ahora sí ya me quiero caer en la tierra. Entonces, al fin, ¿qué cree? Que así es uno, ¿no? Cuando está así, o cuando está bien aburrido, dice, llévame. Y ya cuando el Señor le dice, vengo a responderte lo que me dijiste, dice, no, no se preocupe que todavía necesito quedarme acá otro tiempito. Pero esto es como para remarcar más que la vida cristiana es muy diferente a lo que a uno le han enseñado, ¿no? Usted como cristiano, usted Dios lo va a bendecir y le va a dar todo lo que usted quiera, va a cumplir sus sueños. Eso es pura mentira, ese es un discurso que lamentablemente pesa, por eso hay tantas mega iglesias, porque allá le dicen a usted lo que usted quiere escuchar. Venga, yo oro por usted para que Dios lo bendiga, y Dios lo bendiga es que le dé mucha plata. Dios lo bendiga es que lo sane si está enfermo. Y algunos hasta publican culto de sanidad y de milagros, poner como a darle órdenes a Dios de que sane cuando uno quiere. ¿Y acaso quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Y Él sabrá si quiere que se muera o quiere sanarlo, pero ¿quién soy yo para darle órdenes? Pero a veces uno ve a la gente en ese plan, ¿no? Entonces vivimos en una iglesia, un sincretismo, una mezcla de todo, pero Dios se inventa la manera de tratar con nosotros para humillarnos, para bajarnos la altivez, porque también todos somos bien altivos, bien arrogantes. Y nosotros también éramos bien altivos, porque como nos iba bien en todo, en el sentido del ministerio, de tantas cosas chéveres que también Dios nos dio, entonces uno se cree como el bendecido. Y resulta que el Señor entonces tiene que bajarle a uno el moño. El rey David decía, líbrame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. O sea, todos somos soberbios. A veces uno dice, no, gracias a Dios, yo sí no soy soberbio. Si usted dice eso, usted es más soberbio que todos. Es como el que dice, gracias a Dios, yo soy espiritual, porque no es espiritual. Cuando uno es algo, nunca lo va a decir. La gente es lo que tiene que identificar. Pero picárselas uno de que yo sí soy muy humilde, no. Entonces más bien uno va aterrizando lo pecador que es y lo terrible que es, y entonces ya uno le dice al Señor, Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero bueno, el Señor cumple sus propósitos. Si el Señor lo deja acá sobre este planeta es porque algún propósito tiene conmigo. Entonces el Señor quiere seguir usándolo para cumplir propósitos que solo Él sabe para qué te tiene. Nuestra vida no ha sido fácil, para nada. Pero siempre el Señor ha sido fiel. Entonces nunca me puedo quejar. Siempre hemos tenido personas en las que influir y Dios ha multiplicado siempre el ministerio y ha llevado gente por todas partes, discípulos que le sirven en diferentes sitios, misioneros. Entonces estamos agradecidos con Dios. ¿Sí? Y nos alegra muchísimo poder compartir parte de eso, de la historia que Dios a cada uno nos permite vivir. Voy a tenerme en un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 5. Es el famoso pasaje donde Jesús da uno de los sermones más espectaculares, para algunos el mejor sermón que está en la Biblia, el sermón de las bienaventuranzas. Y quiero tomarlo como base, porque aquí hay 3 actitudes que yo debo tener y 4 conductas que debo desarrollar, y como resultado de eso entonces tengo que vivir 2 consecuencias de eso. Entonces 3 actitudes internas, 4 conductas y tengo 2 resultados. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cuáles son. Primero, las actitudes internas. ¿Sí? Dice que Jesús subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos. Todavía no había escogido ni los discípulos, o sea que no eran solamente los 12, seguramente era un grupo grande de gente que estaba con él.
Y Jesús se sienta al estilo de los maestros que se sentaban cuando querían enseñar y comienza a enseñarles. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cada vez que yo predico sobre esto me acuerdo de Rogelio Aracena, que ahora también está aquí en Cali, y es un pastor acá de la ciudad. Y ya es más veterano que yo, entonces cada vez que lo veo digo, este sí está viejito ya. Pero cuando yo conocí a Rogelio, pues imagínense, estaba en Bogotá, estudiaba en la universidad. Y Rogelio pues iba a dar charlas y siempre él ha sido un maestro espectacular de la Biblia. Entonces me acuerdo que él nos enseñaba sobre las bienaventuranzas desde esa época. Cuando comenzó a hablar de esto, dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Dice, pero no la gente que es humilde, no, sino el pobre es el indigente, la persona que no tiene absolutamente nada y que depende de la caridad de los demás. Es una persona completamente limitada e impotente. ¿Cuál es la primera actitud que yo debo desarrollar? Pobre de espíritu. Reconocer que soy un pobre de espíritu y que todo lo que yo tengo no sirve para nada en la perspectiva de Dios. No sirve para nada. Lo mejor que yo puedo tener, títulos, dinero, logros, fama, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, todo lo que el hombre puede ufanarse de haber logrado, para Dios son trapos de inmundicia. Entonces, nosotros no podemos jactarnos de nada delante de Dios. Decir es que gracias a Dios, Él me hizo su hijo, porque pues, qué bendición tenerme a mí, ¿cierto? Nada que ver, usted es lo que es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Y si Dios le permite entender, es por su pura gracia y su misericordia. Y el Señor muchas veces hablaba para que no lo entendieran. Dice, por eso les hablo por parábolas, para que no entiendan. Y uno dice, ¿por qué Jesús les hablaba para que no entendieran? ¿Cierto? Ya uno como loco. Porque ¿acaso Él no quería que la gente comprendiera? Pero que Jesús, como conocía el corazón del hombre, sabía que había una cantidad de chismosos ahí. Sabía que otros venían, era simplemente por la sanidad, para que lo sanara. Otros venían para que Dios les diera. Entonces todos utilitaristas, pues no son diferentes a nosotros. Entonces el Señor decía, no, estos no la tienen clara. Esto les hablo para que no entiendan. Y ya los discípulos por allá eran que se acercaban y le decían, explícanos entonces, porque no entendimos nada. Él les explicaba. Y tampoco entendieron. Que los discípulos también no era que fueran brillantísimos, tampoco entendieron. ¿Cuál es la primera actitud que yo debo tener? Una actitud de reconocer mi pobreza, que yo no sirvo para nada, que si Dios no me miró y me atrajo a Él, porque no es que uno vaya a Dios, es Dios el que lo atrae, yo sería un pobre, completamente hombre, pero qué bueno ser un pobre de espíritu, o sea, una actitud de ser necesitado de Dios. ¿Qué es lo que más usted tiene que desarrollar? Una actitud de necesidad de Dios. Y entre más uno conoce a Dios, más desarrolla esa actitud, más siento que necesito a Dios. Ahora lo necesito más. Yo ya voy a cumplir 50 años de haber conocido a Cristo el próximo año. Mientras estaba ahí sentado, dije, oiga, voy a cumplir 50 años. Como yo no me acuerdo el día que recibí a Cristo, porque yo lo tomé eso como tan olímpicamente, no le paré bolas. Me tocará inventarme un día, voy a inventarme un día y voy a celebrar mis 50 años de cristiano. Yo estaba pensando ahí mientras estaba sentado. 50 años ya de haber recibido a Cristo. Impresionante, ¿no? Año 74. Dios tuvo misericordia. Yo que me la explicaba de agnóstico. Y Dios me agarró y me dio 3 vueltas y como a los 6 meses yo ya quería servir a Dios de tiempo completo. Imagínense, qué locura. Y desde esa época, fue una revolución en ese tiempo en Colombia. Desde las universidades para el resto de Colombia. En esa época solo el 0.2% de la población en Colombia eran cristianos, por así decirlos, evangélicos.
O sea que no eran católicos, sino el 0. O sea, eso era nada. Y la mayoría era gente muy popular. Entonces Dios nos toma a nosotros desde las universidades y comienza a hacer toda una revolución. Eso es interesante, ¿no? Porque a través de la historia también Dios ha usado siempre las universidades para cumplir propósitos muy especiales. Pero esa es otra película que otro día les cuento. Estamos en que la primera bienaventuranza o la primera actitud es usted reconocer su pobreza, su gran necesidad de Dios. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús comienza a hablar del reino de los cielos. Es que cuando uno entiende la vida cristiana, a uno le preocupa es el reino de los cielos, no el reino acá en la tierra, como muchos quieren, reinar en la tierra. No, esto no es para reinar en la tierra. Esto es para vivir hacia el reino de los cielos, y el reino de los cielos es espiritual. Cuando Cristo regrese, entonces sí va a haber acá un milenio y el Señor va a gobernar y va a cumplir propósitos que los judíos esperan toda la vida. Pero nosotros, lo que nos hace esa pobreza espiritual es entrar a entender el reino de los cielos y entender que lo que estamos llamados es a entender la riqueza espiritual y las promesas espirituales y a vivir con una perspectiva eterna, no fundamentados en la tierra sino en el cielo. Vivir con perspectiva eterna. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Porque les ha ido mal en la vida, porque se murió el papá, se murió la esposa, se murió el hijo. No. ¿Sabe qué llanto se refiere? Cuando usted se reconoce pobre de espíritu, ¿usted sabe qué pasa? Que comienza el Señor a hacer la obra en su vida. Y el Espíritu Santo viene, como cantábamos, ¿cierto? Y cuando el Espíritu Santo viene, ¿sabe qué pasa? Que lo redarguye a usted de pecado y le muestra que usted es terrible. Eso hace el Espíritu Santo cuando viene. Dice, el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Que usted tiene que llorar porque usted descubre lo terrible que es, que no le queda otra vez que ponerse a llorar. ¿Llorar por qué? Por su pecado y por el pecado del ser humano, por la realidad de un mundo pecador. Y si entiende la obra de Cristo con mayor razón, porque ¿por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? Porque no había otra salida. Y el problema principal del ser humano es su pecado. Eso es lo que dice la Biblia. ¿En qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. Entonces, ¿usted ha llorado por su propio pecado? Esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque saben que son terribles. ¿Usted se cree más malo que todos los hombres de este planeta Tierra? ¿No? Entonces le falta. Porque todos tenemos que llegar a esa conclusión como Pablo. Soy el primero de los pecadores. No soy el último. Yo no soy tan malo. Y si usted se cree bueno, ahí sí está peor de llevado. Necesita recibir a Cristo. ¿Ok? Cuando uno se cree bueno. Porque hay gente que se cree buena, ¿no? Yo no le echo mal a nadie. Yo creo que me voy para el cielo. Cuando usted entiende la vida cristiana, usted sabe que no hay otra sino solamente creer en Jesucristo como resultado de que usted reconoce que usted es un pecador terrible. Entonces ahí sí llora, y qué bueno que el Señor lo consuele, porque el Señor tiene esa capacidad, ¿no? No de entrar a juzgarnos, sino dice, te consuelo. Te muestra su identificación contigo, dice el Señor. Ahora entiendes por qué yo tuve que venir a morir en la cruz por ti. Ahora entiendes. Okay. Listo. Segunda actitud. Tercera actitud. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si usted realmente es un hombre necesitado de Dios, una mujer necesitada de Dios. Segundo, si usted es una persona
que llora por su pecado, no porque qué tristeza, la enfermedad que tengo, las necesidades que tengo, no, llorar por su pecado. O sea, ¿sabe cuál es el segundo punto clave del llorar? Es que usted mantenga un estilo de vida fundamentado en el arrepentimiento. Usted todo el tiempo tiene que arrepentirse. ¿Cómo así? ¿Uno no se arrepiente una sola vez cuando recibe a Cristo y ya listo? No, uno se arrepiente todos los días. Porque entre más usted conoce al Señor, más usted se asusta de usted quién es. Y usted sabe que usted peca de pensamiento, de palabra, de omisión, y también peca por hacer lo bueno, porque es lo bueno, pero no la voluntad de Dios, lo bueno para usted. O sea que uno se la pasa pecando todo el tiempo. Entonces, arrepentimiento, por eso hay que llorar. Tercero, si usted realmente entiende eso, ¿sabe qué pasa en su vida? Que usted se vuelve humilde, porque ¿de qué las va a picar? Si todo lo que tiene es por regalo de Dios, por gracia de Dios, entonces ¿cuál soberbia? ¿De qué me las voy a picar? De nada. Si yo soy simplemente un hombre afortunado por la gracia y la misericordia de Dios. No más. Entonces, ¿qué tengo que ser? Una persona humilde. ¿De qué me voy a jactar? De nada. Una actitud de humildad en mi vida. Y esa actitud de humildad dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Usted sabe que la gente normalmente en su soberbia entonces dice, no, tenemos que hacer esto, y hay que lograr esto, y tenemos que conquistar, estar en ese plan de conquista. Y cada vez nos vuelve más altivos, más arrogantes. Pero cuando uno realmente entiende que Dios es el soberano, y que yo tengo es que tener una actitud mansa. Manso es una persona que tiene todo el poder de hacer lo que quiera, pero se controla. Permite que Dios lo controle. Es un caballo salvaje amansado por Dios. Dice que esa persona recibirá la tierra por heredad. O sea, no se ocupan de las cosas como uno se ocupa, porque Dios les da la provisión, les provee lo que necesitan. En cambio, nosotros los seres humanos vivimos en función de cómo voy yo ahí y la lucha tan tenaz por lograr cosas. Ahora vamos a mirar las 4 conductas que debe tener una persona si vive las bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Definitivamente cuando una persona conoce a Cristo y quiere agradar a Cristo, definitivamente su vida ya es para eso. Dice, no, yo de aquí en adelante quiero agradar a Cristo. Y si usted quiere agradar a Cristo, usted va a hacer la voluntad de Dios. Usted va a anhelar hacer la voluntad de Dios. Usted va a anhelar actuar de la manera más correcta. Entonces, una persona que tiene hambre y sed de justicia es que quiere hacer las cosas bien hechas, pero sabe que él no puede, entonces necesita de Dios. Y tiene que estar humillado diciéndole, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero actuar de la manera correcta. Yo quiero actuar justamente. Y esa persona dice que será también saciado. Saciado. Es increíble que cuando uno realmente camina con el Señor y quiere hacer las cosas como Él realmente lo desea, Él te sacia, es lo único que satisface. De resto usted nunca va a estar saciado, usted siempre va a pensar que le falta algo más. Le decían a Rockefeller en algún momento, pero usted tiene toda la plata del mundo, ¿qué necesidad tiene de seguir en ese afán de conseguir cosas? Dice, un poquito más y no más. Un poquito más. Siempre uno quiere un poquito más. Un poquito más. Pero cuando usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios, usted no está preocupado por poquitos más. Usted sabe que Dios le va a dar para saciarlo.
Llevo 40 y pico años de servir al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. O sea, así como les cuento los dolorosos, también debo contarles los gozosos. Dios ha sido muy bueno. Si yo soy honesto, yo tengo cosas hasta que me sobran. Luego digo, yo esta vaina. Dios nos ha ido sumando cosas. Nunca las buscamos, menos mi esposa que anda perdida en el tema financiero. Últimamente está como avispando. Pero nunca hemos estado preocupados porque cómo vamos ahí. Yo muchas veces le digo a mis discípulos, mire, si fuera porque yo dependiera de ustedes estaría muerto de hambre, porque los que más tienen plata son los que menos dan. Ellos no dan nada. ¿Seguro? Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo sostiene Dios una iglesia? De a poquitos, y unos 2 o 3 que sí son fieles con Dios y son increíbles. Así se sostienen las iglesias. No crean que este es un negocio para enriquecerse. Como dicen algunos, uy, ese es más rico que pastor de 2 iglesias. No. Nada que ver. Eso me decía un discípulo médico cuando llegué aquí a Cali, que comenzó el Señor a darnos un ministerio de profesionales. Ahí llegó Gonzalo, que ahora me está contando que en esa época él apareció ahí. Era chiquito, tenía pelo, era lo más de simpático. Ahí apareció Gonzalo. Y el hermano de él siempre estuvo con nosotros. Luego me aburrí, lo mandé para otra sede. Entonces está por ahí en otra sede. Iván. Y me acuerdo de un médico muy querido, el médico, un día llevándolo hacia el redil, me dice, pero a usted le debe ir bien, porque usted maneja solo profesionales. Yo le dije, no creas, la mayoría son como tú, que no dan ni la hora, hermano. Porque era cierto. A veces la gente dice, uy, mira esto. Yo he entendido que el que lo sostiene a uno es Dios. Si yo realmente hago la voluntad de Dios, Dios es el que te sostiene. Dios es el que te sostiene. Bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuál es la otra conducta que yo debo desarrollar? Una conducta misericordiosa. ¿Y por qué? Porque cuando uno entiende la gracia y la misericordia de Dios, ¿yo qué puedo hacer sino tener la misma actitud hacia la gente? Ahí está la parábola de aquel tipo que se le perdonó todo, teniendo una deuda muy grande, y luego a otro que le debía un poquito lo quiso ahorcar y meterlo a la cárcel. Y el Señor dice, pero si se te perdonó todo, ¿cómo tú ahora le quieres hacer daño a ese otro que no te debe casi nada? Qué difícil para uno ser misericordioso. Pero cuando usted entiende que todo lo hemos recibido de gracia, entonces ¿quién soy yo? ¿Y qué es ser misericordioso? Darle a la gente no lo que se merece, sino lo que necesita, como Dios nos trata. Si Dios nos diera a nosotros lo que nos merecemos, nos mandaría para el infierno a todos, que es lo que merecemos, irnos para el infierno. Pero nos ha tratado con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuál es la otra característica? Limpio corazón. ¿Qué es limpio corazón? Es una persona que quiere tener una vida limpia delante de Dios, que cuida su testimonio personal porque no quiere ser piedra de tropiezo para nadie. Yo le doy gracias a Dios de que llevo 44 años casado con esta dama, imagínense, me ha tocado duro. 44 años. Bueno, hemos vivido situaciones muy difíciles, pero por temas del mismo ministerio. Pero gracias a Dios no hemos tenido ningún problema de tipo conyugal, de infidelidades, de nada. Porque creo que Dios en su misericordia nos ha permitido mantenernos limpios. Y más que mantenernos, a mí, porque yo sí era muy promiscuo antes de ser cristiano. Yo por eso decía, no, pues ¿quién me va a casar si yo puedo ser fiel? Una de las cosas que yo pensaba, ¿y quién va a ser fiel? ¿Y cómo va a desaprovechar uno las oportunidades que se le presentan? Eso era como el cuento que uno manejaba, ¿cierto?
Pero cuando uno se hace cristiano y uno quiere agradar a Dios, entonces yo he sido fiel porque he querido por sobre todas las cosas agradar a Dios. Y porque hice un pacto delante de Dios con mi esposa. Y porque creo que lo mejor que uno puede hacer por los hijos es orar por ellos y darles ejemplo. Y eso es lo mejor que usted puede hacer por los hijos. Entonces hay que ser limpio de corazón, limpio. Y eso tiene que ver con cuál es su actitud. A vivir como realmente Dios quiere. Ya hablo solamente de un aspecto, ¿no? Pero es en todo. ¿Cómo maneja usted el dinero? ¿Cómo maneja usted el hablar? La mentira. Tantas cosas que fallamos porque no queremos actuar como la Biblia nos pide que actuemos. Y luego el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la otra característica? ¿Cuál es la otra forma de actuar que debo tener? Debo ser un pacificador. Y para ser un pacificador necesito entender que la única forma como la gente puede tener paz es a través de Cristo. Es cuando llega el príncipe de paz a su corazón. Yo no soy un pacificador porque trato de resolver conflictos y demás solamente, eso está bien. Pero soy un pacificador cuando entiendo que si la gente no conoce a Cristo, su vida va a ser un infierno, porque eso dice la Biblia. ¿De dónde vienen los pleitos, las luchas entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales batallan dentro de vosotros. Es ser un pacificador. Es alguien que está comprometido con llevar a Cristo. Entonces el cristianismo tiene que ser algo muy práctico, donde se nota que yo tengo un compromiso con compartir de Jesucristo a otros. ¿A dónde? En mi casa. El próximo año el énfasis que vamos a tener a nivel nacional en Senfol es el de los grupos vida, de nuevo. Los grupos pequeños. Y me parece chéverísimo porque esa es fundamental. ¿Cómo yo no voy a tener un grupo al menos en mi casa? Con mi familia. O invitar a mis vecinos o en el trabajo, una horita. Los grupos son fundamentales. Los grupos pequeños. Y eso es mi labor de pacificador, llevar a Cristo. ¿Sabe qué pasa si usted tiene esas tres actitudes y desarrolla esas 4 formas de vida? Chéverísimo, mira lo que sigue. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Sí dice así? Por causa de que usted quiere caminar como leímos, usted va a ser perseguido. No lo van a aplaudir porque usted quiera vivir así, no va a ser el más famoso, no va a ser el más popular. Y lo remata la siguiente, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, por hacer eso, porque usted está comprometido con la causa de Cristo, no solamente en su conducta, en sus actitudes, sino también en su comportamiento hacia los demás, a usted lo van a ver como una amenaza, lo van a perseguir, lo van a vituperar y van a decir cantidad de cosas. Dice mintiendo. Mucha gente va a mentir, se inventa cualquier cosa y la da por hecho. Termina estas bienaventuranzas diciendo: gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué tenemos que tener? Una actitud de gozo y alegría, de saber que estamos siendo imitadores de aquellos que ya vivieron también en el pasado lo mismo. Esta es la forma como, desde la perspectiva de Dios, podemos ser felices. Esta es la forma de ser felices. 3 actitudes internas, 4 maneras de actuar.
Hay un hombre que yo escucho en CNN, noticiero, que se llama Andrés Oppenheimer. Es un periodista argentino muy interesante. Y el último libro que escribió Andrés es un libro sobre la felicidad. Ahí lo están publicitando en CNN. Y en ese libro, él plantea que básicamente hay una serie de elementos que él descubrió en el mundo, porque se la pasa viajando por el mundo y tiene la posibilidad de que lo atiendan los presidentes, los ministros, los rectores de las universidades más famosas del mundo, porque es un periodista muy famoso, entonces lo atienden, se ha ganado ese espacio. Y entonces él se ha puesto a investigar qué es lo que hace a la gente feliz. ¿Y saben qué él aprendió de lo que encontró? Encontró que hay 6 aspectos que le generan seguridad a la gente. Lo primero, la seguridad financiera. Dice que la gente que tiene solucionados sus problemas económicos, pues tiene más posibilidades de tener un buen vivir que el que no lo tiene. Pone de ejemplo a los países europeos, Suecia, Noruega, Dinamarca, donde el ingreso es mucho más alto. Y no hay duda de que estos puntos, desde la perspectiva humana, son válidos. Es una investigación. Todos los libros de él son investigaciones, no son que me pareció, no, es una investigación. El segundo aspecto dice las relaciones personales. Dice que la gente que tiene relaciones que son significativas son más felices que los que no las tienen. O sea, cuando usted tiene un grupo de amigos que lo respalda, si su relación familiar es muy fuerte, ese vínculo familiar es muy importante, porque usted se siente seguro. Entonces las relaciones son muy importantes. El tercer aspecto dice el sentido de propósito. Dice que la gente que trabaja por una causa social, que hace algo por los demás, es más feliz que los que no hacen nada. Entonces cuando las personas tienen solidaridad hacia algo, son más felices. Él se dio cuenta después de esa investigación que es así. El cuarto punto dice que la libertad individual. Sé que es muy importante que para uno ser feliz, tener la libertad de pensar lo que a uno le dé la gana y expresar lo que uno quiera expresar sin sentirse amenazado. Dice que las personas que tienen esa libertad de expresar lo que piensan, de no sentirse amenazados por nadie, son más felices que los que están reprimidos y no pueden hablar porque puede ser un peligro que hablen, ¿sí? El quinto elemento que dice que hace feliz a la gente ahora en el mundo son los espacios verdes. Dice que la gente está más feliz en contacto con la naturaleza que la que no está. Y creo que eso es cierto, porque yo ahora me he dedicado a sembrar bonsáis. Es mi último hobby. Bueno, yo no lo siembro, lo siembra mi esposa, pero yo los compro. Entonces, nos encanta lo verde, nos parece chéverísimo lo verde. Somos felices en espacios verdes. Y efectivamente eso también ayuda bastante. Y el sexto elemento dice que una vida sexual satisfactoria también trae felicidad a la gente. Estamos hablando, esta es la parte humanista, ¿de acuerdo? Me parece que tienen elementos válidos para considerarlos, tenerlos en cuenta. Pero esto no es lo que hace feliz al hombre desde la perspectiva espiritual. Lo que hace feliz al hombre desde la perspectiva espiritual es lo que les acabo de compartir en la Biblia. Y es muy diferente. No tiene nada que ver con estar preocupado por todas las cosas que de alguna manera es como lo que uno anhela tener. Aquí no se trata de tener, aquí se trata de ser. Las bienaventuranzas me confrontan es con el ser, con el carácter. Muy diferente. O sea, la perspectiva de Dios es muy diferente a la perspectiva humana. Creo que vale la pena reflexionar sobre las bienaventuranzas. Si ustedes ven todo el resto del capítulo 5, 6, 7,
pues es todo un manual de ética de lo que debe ser la conducta de los cristianos. Pero dice algo también más adelante que me parece muy importante. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es esa. No es fácil, pero es seguro. Yo creo que definitivamente en este tiempo que pasan tantas cosas extrañas, las guerras, el tema de Israel, tantas cosas que nos mueven el piso, creo que es un buen tiempo para reflexionar y evaluar uno su vida y tomar decisiones. Qué bueno que las decisiones tienen que ver con querer agradar a Dios, querer caminar en la voluntad de Dios. Entonces les animo en ese sentido, ¿no? Que ustedes, como el famoso Esdras, el escriba, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios. Creo que ustedes tienen una bendición grande. Aprovechenla. Y es que Gonzalo y Patricia, pues, ellos son muy celosos de la palabra y explican muy bien la palabra, al menos. Y eso es una bendición, que a usted no le den mensajes para entretenerlo ni para tenerlo contento, que a usted le enseñen la palabra. Y creo que Gonzalo es un maestro de la palabra. Ustedes están una bendición muy grande. Usted no sabe la cantidad. Yo conozco todos los apóstoles aquí de Cali, los pastores. Aquí el vecino de la Diagonal, queridísimo. Pastor Manuel, muy querido. Pero yo digo, ¿qué es lo que le están enseñando a la gente en las iglesias? Lamentablemente, poco de palabra de Dios. Más mensajes motivacionales, más mensajes efectistas que produzcan un efecto terrible. Pero qué bueno encontrar personas que nos metan en la palabra, que nos lleven a entrar en crisis, porque cuando uno se mete en la palabra entra en crisis, porque se confronta, ¿cierto? Uno dice, uy, miércoles. Y cuando los discípulos se confrontaron, muchos se fueron, dijeron, uy, no, esta palabra es muy dura, mejor vamos. Busquemos otra iglesia. Pero qué bueno que uno realmente se disponga a hacer la voluntad de Dios. Oremos ahí donde estamos, incline su cabeza. Dele gracias a Dios por la palabra de Él. Su palabra no vuelve vacía. Y qué bueno poder alcanzar estas bienaventuranzas. Poder decirle, Señor, me encantaría poder disfrutar de las bienaventuranzas. Tú enseñaste lo que es la verdadera felicidad. Permítenos tener esas actitudes internas de pobreza, de arrepentimiento y de humildad que solamente tú puedes producir en nosotros. No es algo que nos va a fluir, es algo que solamente tú nos vas a convencer. Y haz de nosotros personas que actuamos correctamente, que tenemos una actitud misericordiosa, que buscamos al máximo agradarte, glorificarte, que llevamos
tu mensaje de paz a los demás para que te puedan conocer y encontrar paz para sus vidas. Señor, gracias por las bendiciones, aún de ser criticados, juzgados, perseguidos, porque si no fuera así, tendríamos que evaluar si realmente estamos haciendo lo que tú quieres. Por favor, gracias porque ahí dice que tú nos darás la tierra por heredad, nos permitirás entender los misterios del reino de los cielos, nos saciarás. Todo lo que tú dices es espectacular, nos consolarás, nos harás partícipe de tu reino. Señor, qué privilegio poder contar contigo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Y oramos para que nos mantengamos enfocados en ti. Tu palabra dice que pongamos los ojos en ti. Tú eres nuestro modelo, Jesús, nuestro modelo por excelencia. Y debemos poner los ojos en ti. Para avanzar, continuar. Tú eres el autor y consumador de la fe. Permítenos vivir por fe y no por vista, no por emociones. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Señor, gracias por esta iglesia. Voy a pedirle a Gonzalo y a Patricia que vengan acá. Gracias porque tú has permitido que Gonzalo y Patricia comiencen este nuevo proceso. Y yo quiero darte gracias. Se pueden poner de pie y si quieren me acompañan en esta oración que quiero hacer por ellos, extendiendo sus manos hacia ellos. Señor, yo te doy gracias por estos dos siervos tuyos, esta parejita que tú has usado a través de muchos años, que te han podido conocer, y que ahora quieren continuar este proceso, sirviéndote acá. Guárdalos de ellos mismos, dales un corazón para ti solamente.